Un saludo cordial a cada uno de mis hermanos en la fe. Un bendecido sábado para cada uno de ustedes. Para mí es un placer el poder cada sábado de mañana abrir el libro sagrado y compartir la poderosa palabra de Dios con cada uno de nuestros hermanos, especialmente mi familia tan cercana de la iglesia de Arlington Norte y Arlington Central. Quiero agradecerles, mis amados, por vuestra dedicación, entrega y especialmente vuestras oraciones intercesoras. Hemos estado orando unos por otros en esta experiencia que hemos tenido de confinamiento. Se ha extendido nuestro tiempo de reclusión en nuestros hogares, pero el Señor ha sido bueno. El Señor no nos ha dejado, el Señor siempre ha estado con nosotros. Y también quiero añadir que vuestra dadivosidad, vuestra entrega, sobre todas las cosas, vuestro desprendimiento, que hace que la obra del Señor pueda continuar hacia adelante a través de vuestras dádivas, vuestros diezmos, vuestra fidelidad en las ofrendas, hace que todo esto sea posible. Muy pronto daremos el último estudio bíblico y seguramente se entregará el último centinela y la última amonestación será brindada y bueno, el Señor habrá de intervenir, ¿verdad que sí? Cuando todos hayamos sido sellados para ir a morar con Él a las mansiones celestiales. Así es que, mis amados, solo aguardaos un poquito más. La palabra dice un poquito más y el que ha de venir vendrá. Yo así lo creo en el nombre del Señor. Les invito ahora, sin tomarles más tiempo, a tomar la poderosa palabra del Señor en vuestras manos, a abrazarla cerca de nuestro corazón y les invito a que repitan como es costumbre junto conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo creo que el Señor lo puede hacer en esta hermosa mañana de sábado. Dile al que está a tu lado, yo creo que el Señor lo puede hacer. ¿Qué tal si oramos en este momento, mis queridos hermanos? Querido Padre que estás en el reino de los cielos, con solemnidad venimos delante de tu presencia, deseando, mi Señor, que al abrir el libro que da testimonio de ti, podamos recibir de parte del Espíritu de Dios bendición y vida eterna. Creyendo que así será, lo declaramos por la fe, en el nombre sacrosanto de Jesucristo. Y mis hermanos y hermanas dicen, amén y amén. Mis amados, en la mañana de hoy les invito a considerar una de las historias más extraordinarias de la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, especialmente en ese único libro de los jueces. Algunos se le adjudican a Samuel ser el escritor del mismo. Pero este libro contiene un periodo de tiempo muy particular de el pueblo de Israel, especialmente cuando no había rey en Israel. Y esto se adjudica a un tipo de comportamiento, obviamente, el no haber liderazgo directamente. Ya para este entonces a Moisés, el gran caudillo, había pasado al descanso y seguramente también Josué. Y entonces esto abría las posibilidades de que se levantaran anarquías, siento que no había un liderazgo en específico y toda persona o en ese contexto cada quien hacía lo que le placía, cada quien hacía como convenía, no había ningún gobierno que estableciera dirección, no había ningún líder en lugar de los caudillos, de los patriarcas que le diera dirección al pueblo. Y en esta ocasión, el libro de los jueces presenta la manera en que el Señor intervenía o asistía al pueblo en medio de su anarquía. Esta es una situación triste, pues nos da a conocer un periodo de tiempo en el cual el pueblo quería gobernarse a sí mismo. Y yo creo que intencionalmente es establecida en la palabra del Señor para que nosotros nos demos cuenta qué ocurre cuando las criaturas se desconectan de su creador y tratan de vivir totalmente independientes de
del Dios que conoce que la mejor manera como nosotros podemos vivir. Y por eso en el libro de Jueces, el capítulo número 3, el versículo número 12 en adelante, comienza la descripción de este incidente en la palabra del Señor. El versículo número 12 del capítulo número 3 del libro de los Jueces. La palabra del Señor dice así: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí está el elemento que nos da a conocer esta conducta anárquica de parte del pueblo por causa de que no había liderazgo. ¿Y qué es lo que ocurre? Y es exactamente el resultado de lo que ocurre, debo decir, cuando nosotros nos desconectamos del Dios supremo, del Dios soberano. Y cómo podría llegar a vivir la criatura sin la asistencia, sin la mentoría, sin la ayuda, sin la guía de su creador. Pues figúrese, es una total anarquía lo que se podría producir, porque cada quien estaría dictando sobre sí mismo la mejor manera, porque la vida es mía, porque yo hago con ella lo que quiera, porque a mí nadie me manda, porque yo puedo tomar mis propias decisiones. Y lo que ocurre, mis amados, exactamente como nos da a conocer el relato de los Jueces, es que cada vez que la criatura ha buscado la independencia de su creador, ha caído en servidumbre, ha caído en esclavitud, ha caído bajo la opresión del mismo mal que ellos mismos están queriendo llevar a cabo como condición de su propia libertad. Y esto era exactamente lo que pasaba al pueblo. Y el Señor permitía, en base a las decisiones que ellos tomaban, que eligieran ese camino de supuesta libertad, pero esta supuesta acción los llevaba directamente a la servidumbre. Nota lo que concluye o lo que añade el versículo número 12. Dice: Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, esta era la manera en que el Señor los trataba de encauzar nuevamente en el camino de la bendición, para que ellos pudieran entender de que la criatura sin Dios siempre va a elegir mal. La criatura en su independencia no va a saber cómo manejarse a sí mismo. La criatura separada de Dios no termina en ningún otro estado mejor que el de su propia esclavitud, que el de su propia servidumbre. Nosotros, en otras palabras, no tenemos un destino brillante, no tenemos un futuro extraordinario. Nosotros no podríamos alcanzar absolutamente nada, mis amados, si nosotros nos independizamos de Dios. La independencia nuestra de parte de Dios nos va a llevar a la ruina completamente, nos lleva a la caída del pecado. Eso es exactamente la historia de la caída, lo que nos da a conocer. No es cierto, no es que hubo ningún engaño como aparentemente algunos lo han dado a conocer. No, que la serpiente engañó. No fue que la serpiente necesariamente engañó, es que Eva y Adán decidieron racionalmente vivir separados de Dios, alejarse de Dios, y por coincidencia o como resultado usted se separa de Dios y usted se está entregando voluntariamente al mal. No hay término medio. No se puede vivir separado de Dios y experimentar la felicidad plena sin ser afectados por el pecado, porque es que no hay una tercera opción. ¿Te das cuenta, mis amados? No existe una tercera opción como muchos quisieran que existiera, pero no es así. Solamente hay dos caminos. Está el camino del bien y el camino del mal. Y el que no elige el bien automáticamente está condescendiendo para participar del mal. Y en la historia del pueblo de Israel, el Señor intencionalmente les permitía experimentar el resultado de las decisiones que ellos tomaban, para que ellos se dieran cuenta de cuánta es la bendición. Pareciera irónico, pero el Señor les permitía que ellos cayeran bajo esclavitud, bajo el control de otro gobierno que los
que los esclavizaran, que los oprimieran, para que entonces ellos pudieran darse cuenta del valor que tenía la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, que no incluía esclavitud, no incluía opresión, no incluía violación, no incluía ninguna manera o forma de mal, porque el gobierno de Dios es el perfecto. ¿Me comprendes? Y en este sentido nosotros debemos ser más apolíticos que otra cosa. Ya sea, no, yo entiendo que usted tiene el derecho de participar o de elegir el gobierno de su que usted prefiera. Usted incluso puede ejercer su derecho al voto. Es un derecho que usted tiene como ciudadano, especialmente en esta nación. Pero fuera de eso, mis amados, el único gobierno que funciona es el del reino de los cielos, es el que Dios estableció, es el que tiene los principios de Dios. Y el pueblo no entendía esto. No entendió nunca la teocracia. El plan perfecto de que fuera Dios el que los gobernara, nunca lo entendieron. Nunca. Y por eso volvían a hacer lo malo. Caían en la idolatría. Había una tendencia en ellos de distanciarse de Dios, como si Dios los hubiera oprimido, como si Dios les ofreciera algún mal, como si Dios los quisiera para sí, para dañarles, para destruir a su descendencia, para esclavizar a sus hijos. Ellos nunca comprendieron la bendición de estar bajo la sombría, bajo la soberanía, bajo la dirección, bajo la guía del Dios Todopoderoso. Ustedes se podrán imaginar. Volvían a hacer lo malo. Volvían a hacer lo malo. Y el libro de Jueces tiene una serie de episodios en la que tú ves al pueblo distanciándose de Dios, Dios permitiendo intencionalmente que cayeran bajo la opresión para ver si caían en cuenta, para ver si se daban cuenta de que no existe una otra opción fuera de Dios que Dios mismo, para nosotros participar de la plenitud de la felicidad, que es la única que está disponible, porque no hay una tercera opción. Dios es quien la posee. ¿Entiendes? Tú estás buscando felicidad, tú estás buscando gozo, tú estás buscando plenitud, tú estás buscando realización, tú estás buscando sentirte bien contigo mismo, tú estás buscando sanidad mental, emocional, espiritual, tú estás buscando alcanzar tus sueños. Pues lo único que tienes que hacer es ponerte bajo la servidumbre o bajo el gobierno, bajo la soberanía, decir: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi guía, tú eres mi Dios, tú eres mi dueño, yo te reconozco en mi vida, yo me entrego a ti completamente y de ahora en adelante yo te voy a reconocer en todos mis caminos y tú vas a ser el que vas a tener control de mi vida completa, absoluta, en todo momento. Qué hermoso, ¿verdad, mis amados? ¿De cuántos dolores nos libraríamos si nosotros pensáramos así? Pero este pueblo era de dura cerviz. Era un pueblo rebelde. Seguramente como algunos de nosotros en circunstancias en las que pensamos que distanciados de Dios podríamos encontrar una mejor opción. Nos volvemos a equivocar constantemente en cuanto a eso. Mira lo que pasa con el pueblo. El versículo número 12 ya te da a conocer que Jehová fortalece a Eglón, que es el rey de Moab, para que tomaran al pueblo como esclavitud. Y dice el versículo número 13 que es decir, Eglón, junto con Amón y Amalek, vino y hiere a Israel, toma la ciudad de las palmeras. Y dice el verso 14, y sirvieron los hijos de Israel al rey Eglón de los moabitas 18 años. Ay, mis amados, así es como concluye el versículo número 14. 18 años. Y no es en el versículo número 15, y no es hasta que los hijos de Israel claman a Jehová, no es hasta ese momento, no es hasta que tú reconoces, no es hasta que tú te das cuenta, como en la historia de Lucas 15, el hijo pródigo, no es hasta que volvemos en sí. Parece que hay algún lugar, hay algún switch en nuestra mente, en nuestra psiquis. No es hasta que reconocemos, hasta que confesamos, hasta que nos damos cuenta, no es hasta que intencionalmente reconocemos que nosotros está
el poder de elegir, no es hasta que nos damos cuenta de que solamente Dios y no hay nadie más que Dios y siempre seguirá siendo Dios la mejor opción. No es hasta que llegamos a ese punto, mis amados, que no dejamos de ser esclavos. No dejaremos de ser esclavos hasta ese punto. Ya sea de cualquiera sean nuestras tendencias, inclinaciones, pecados acariciados, adicciones, you name it. Nosotros nunca encontraremos libertad fuera del momento en que nosotros reconozcamos a Dios en nuestras vidas, asumamos responsabilidad, confesemos nuestro pecado, entendamos que nos hemos separado voluntariamente de Dios, que no es que Dios nos botó de su presencia, sino que nosotros decidimos alejarnos de Él. No es hasta que nosotros llegamos a ese punto de reconocer a Dios como soberano en nuestras vidas. No es hasta ese punto. Mientras ese momento no llegue en nuestras vidas, usted seguirá siendo esclavo de su esclavitud. Usted seguirá siendo preso de esa adicción. Usted no va a salir del hoyo donde usted está metido. No voy a decir del hoyo donde vas a caer. Bueno, si no andas con Dios y no has caído todavía, el hoyo está más al frente y tú vas, no hay nada que te pueda salvar de que te vayas hacia el abismo. Absolutamente nada. No hay manera de que nosotros, si no es que reconocemos a Dios, no hay manera, es inevitable que seguiremos estando en nuestro estado de esclavitud y servidumbre. Y eso es exactamente lo que celebra el enemigo. Porque recuerda, te dije al principio, no hay un término medio. No existe un término medio. No hay una peor pandemia, una peor plaga que el mismo coronavirus ese que todavía nos tiene a nosotros encerrados, que el que nosotros no reconozcamos a Dios en nuestras vidas como el único Dios merecedor de ser Dios. Y que nosotros no lo cambiemos por nadie más. Fuera de eso, si nosotros no llegamos a ese punto, mis amados, nosotros seguiremos en el estado de la esclavitud. Seguiremos con el virus adentro, seguiremos dañados, exactamente como le pasó al pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar contigo? ¿Cuánto tiempo tú has de estar ahí? ¿Cuánto tiempo tú vas a permanecer en ese estado? Hay algunos que llevamos luchando con adicciones por años, que no podemos dejar esa agua ardiente, que no podemos abandonar esa forma de vicio, ese cigarrillo. Hay algunos que están esclavizados por años a las drogas, a la heroína, a la cocaína, a las anfetaminas, a cualquier tipo de forma de adicción, y usted hace su mejor esfuerzo, pero no incluye a Dios en la ecuación. Explícame cómo. No existe. ¿Entiendes? Algunos no necesariamente con alguna droga o algún tipo de adicción, pero están lidiando personalmente con su carácter, con su manera de ser, con sus tendencias, con su poca cortesía, con el resentimiento que guardan, con la inhabilidad que tienen para pedir perdón cuando se equivocan, y llevan años luchando contra eso. Si es que han luchado, o si es que se han dado cuenta, posiblemente todavía no se han dado cuenta de que son esclavos de esa inhabilidad. ¿Entiendes? Son esclavos de eso, de que nunca de su boca puede salir un discúlpame, un reconozco que hice mal, un perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso nunca sale de la boca de ellos. Son esclavos. Nunca reconocen que están mal. ¿Entiendes? No, son esclavos. Y ni siquiera se han dado cuenta de cuán esclavos son. Y algunos llevan 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Pues ¿será posible, mis amados? ¿Será posible? Es posible, claro que sí. Tanto como lo fue para este pueblo. Exactamente igual. 18 años bajo la esclavitud del rey Elón. Pero nota ahora. Clamaron los hijos de Israel, porque no es hasta que clamamos cuando Jehová les levanta un libertador. Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, de los hijos de Israel, enviaron y ellos presentaron este plan dice el versículo número 15, de enviarle a Eglón, rey de los moabitas, un presente, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y nota esto: 18 años de esclavitud,
clamaron los hijos de Israel a Jehová, Jehová les levanta un libertador y envían un presente a el rey Eglón. Ahora nota esto, el versículo número 16 añade: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se le cuñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. No era muy común aparentemente los diestros en vez de derechos con la mano zurda, pero en este caso así es como describen a este guerrero la palabra del Señor, a quien Dios eligió como libertador. Y él, que es zurdo, se esconde la espada en el lado derecho y obviamente pasa desapercibido ante las personas o ante la guardia real. Y lo interesante es la manera en que Dios le da a conocer a Ahod cómo iban ellos, cómo él sería levantado para ser el libertador del pueblo de Israel que llevaba 18 años de esclavo. Y dice que ellos van a entregarle un presente al rey Eglón. Y entró, dice el verso 17, entregarle el presente al rey Eglón, rey de Moab. Y era Eglón un hombre muy grueso. Dice el versículo número 17. Y lo que llama la atención es la manera en que la Biblia se detiene, la escritura se detiene para empezar a dar a conocer detalles específicos. Y en este caso incluye la grosura del rey Eglón. Y una de las preguntas que nos podemos hacer al hacer un pequeño paréntesis es a qué se debió la gordura o la grosura, debo decir, para ser un poquito, ¿verdad que sí? Más propio, ¿a qué se debió la gordura de este rey? Seguramente sus hábitos, sus malos hábitos alimenticios, o a la glotonería a la que él estaba acostumbrado, pero es interesante la manera en que la Biblia, lo oportuna en que la Biblia da a conocer este detalle. Nuevamente en el verso 17, era Eglón un hombre muy grueso, estaba lleno de cosas, diría yo, si utilizamos solamente esta descripción física del rey Eglón y la tomáramos como una enseñanza de la palabra del Señor para nosotros, estaba lleno de cosas. Solamente para utilizarla como un punto de referencia de ilustración. Un tipo grueso. Obviamente Eglón es una representación del mal que nos da a conocer de qué está lleno el mal y por consiguiente de qué estaremos llenados los que nos desconectemos de Dios para asociarnos con el mal. Para usted saber de qué usted va a estar lleno si se asocia con el mal, usted tiene que saber de qué está lleno el mal. Y por eso es que la descripción de la palabra del Señor acerca de la gordura de Eglón, de la grosura de Eglón, de la obesidad de Eglón es tan oportuna porque más adelante usted se va a dar cuenta de qué estaba lleno Eglón, de qué estaba lleno este rey. Y esto inmediatamente nos invita a que nosotros entonces hagamos un examen de conciencia, nos analicemos a nosotros mismos como el salmista cuando decía: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de qué cosa, de perversidad. Examinémonos a nosotros mismos y hagámonos la pregunta de qué estamos llenos nosotros. ¿De qué estamos llenos nosotros que con urgencia Dios necesita enviar a un libertador para que quite en nosotros o de nosotros de lo que estamos llenos? Estamos llenos de algo y obviamente no es algo que nos haga bien. Y esto me hace pensar en esta historia verídica de unos hermanos que vivían en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. La leí de paso esta misma madrugada en la matutina de hoy. Daba a conocer acerca de los hermanos Collier. Y estos hermanos Collier se dedicaban en un momento dado como estas personas que son conocidas como los hoarders, que desarrollan esta conducta compulsiva a almacenar cosas. Y ellos para principios del siglo XX, allá en la ciudad de Nueva York, en el lugar donde ellos residían, comenzaron a almacenar cosas, especialmente periódicos y las guías telefónicas. Y la historia que presenta la matutina esta mañana dice que almacenaron tanto y tanto y tanto que llenaron hasta 3 pisos del apartamento o del lugar donde ellos residían.
al punto en que ya se inhabilitaba los accesos en la residencia porque los espacios en el lugar no estaban disponibles por todo lo que ellos habían acumulado, todas las chatarras, todos los objetos que ellos seguían almacenando. Y dice la historia que terminaron haciendo como unos túneles para ellos poderse comunicar de alguna manera y tener acceso a algunos lugares de la casa. Yo me imagino esto, he visto en Discovery Home algunos de los programas actuales donde hay series acerca de estas personas que compulsivamente empiezan a colectar tantos objetos que ni tienen acceso ni al baño, que apenas les terminan con lugares bien pequeños donde ellos apenas pueden moverse o pasar la noche, por todo lo demás lo tienen lleno de prácticamente de basura y de cosas que ya no sirven, pero que ellos compulsivamente las vienen colectando. Es que increíble, mis hermanos, la historia es triste porque cuenta de que al fin y al cabo ambos murieron sofocados. Obviamente el poco acceso del aire que había en el apartamento o en la residencia donde ellos estaban les privó de la vida al final y ambos murieron. Y lo interesante de esto es que si usted se pregunta, bueno, ¿y cómo se pudo haber dado esto? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Será que de la noche a la mañana? ¿Será que, o sea, cómo pudieron haber llenado aproximadamente, cuenta la historia, unas 140 toneladas de chatarra y desperdicio? Esto es mucho. Hermanos, en peso, es increíble. 140 toneladas. Cuando finalmente vinieron y desalojaron todo lo que ellos tenían allí adentro, 140 toneladas. Pues es bien simple. Lo lograron hacer ¿cómo? Metiendo, seguramente, a través del tiempo, un objeto pequeño a la vez. Pero consistentemente, diariamente. Y poco a poco fueron llenándose de cosas que no las necesitaban, pero que simplemente ellos compulsivamente las llevaban y las hacían parte de ellos y las iban coleccionando, pero eran cosas inservibles que no les podían sacar ningún provecho. Y esto nos invita a pensar en nosotros. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Recuerdan la conexión que estábamos haciendo con el rey Eglón? ¿De qué estaba lleno Eglón? Más adelante lo vamos a descubrir, pero ¿de qué nos estamos llenando nosotros? ¿Cuán provechoso es aquello de lo que nos estamos llenando? La palabra del Señor tiene una sorpresa para nosotros. Y nos da a conocer que nosotros estamos contaminados y es desde adentro. Oye, estamos contaminados desde adentro. Nota cómo la referencia la tiene el libro de Mateo en el capítulo número 15. Mateo, capítulo número 15. Los versículos 18 y 19. Mateo 15, versículos 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Nota ahora el versículo número 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Por el comer con las manos vacías, con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre. Recuerden, este es en el contexto de Jesús levantando esta lección para sus discípulos, y obviamente esto no estaba hablando acerca de la higiene, sino simplemente Jesús le está dando a conocer qué es lo que nos contamina. Lo que nos contamina es lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que verdaderamente contamina. Jesús no está hablando acerca de la higiene, sino acerca de lo que nos contamina. Y nota cómo vuelve a hacer la descripción de lo que estamos, de qué es lo que sale de nosotros. Lo que sale de nosotros que contamina es lo que seguramente en algún momento entró. Mira lo que sale. Nuevamente, versículo 19. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Eso es lo que sale. Y si usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es que puede salir una cosa así de nosotros? Bueno, no va a salir nada que no haya entrado primero. ¿Te das cuenta? Y esto es clave para que lo tengamos como un punto de referencia. Porque nota lo que da a conocer el libro de Lucas, el capítulo número 6, versículo 45. Mira esto. Libro de Lucas, capítulo número 6,
versículo 45. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? Porque de la abundancia del corazón, versículo 45, habla la boca. Si sale algo malo, es porque en algún momento tuvo que haber entrado. Y si sale algo malo, no fue porque lo que entró fue bueno. Porque si entra algo bueno, va a salir algo bueno. Pero si entra algo malo, va a salir algo malo. No puede entrar algo malo y producir que salga algo bueno. ¿Me estás entendiendo? Y esto es importante que lo tengamos presente. No puede entrar algo malo y hacer que salga de nosotros cosas buenas. Si sale algo malo de nosotros es porque lo que entró no fue bueno. Para nosotros querer que salga algo bueno de nosotros, tenemos que asegurarnos de que lo que entre sea bueno. Oye, Jesús mismo declaró que en 1 de Juan 4:18, que es el amor lo que echa fuera el temor. Recuerda esa cita, el amor echa fuera el temor. Es decir, si lo que está dentro, que es el temor, pues no me está haciendo bien, para que pueda ser echado afuera, tiene que entrar, ¿qué cosa? El amor. Pero el horror no va a echar afuera el temor. Si usted tiene miedo, no se ponga a ver una película de horror, porque el temor no se le va a ir. Pero si usted vive atemorizado, lea la palabra del Señor, por poner un punto de referencia, llénese de la paz de los versículos que hablan de Jesús mismo, cuando Él se declara como mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Usted toma eso y usted ingiere esa bendición, esa palabra de Jehová, esa promesa del Señor, y seguramente ese va a ser el mejor remedio para que de usted salga el miedo. En este tiempo de pandemia, donde todo el mundo está aterrorizado, ya podríamos decir, ¿verdad? Hasta el presidente anda usando ahora las mascarillas, ¿no es cierto? Porque el asunto es en serio. Pues, ¿qué es lo que a usted lo puede regular, lo puede tranquilizar, lo puede mantener sereno, aún en medio de este caos mundial en la que está sumergida el mundo? Pues mire, eso no es que usted se asegure de que lo que entra por las avenidas de su alma sea de bendición, sea de promesas, sea de lo que Dios ha declarado, sea de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y esa es la única manera en que usted va a poder regularse emocionalmente. Si usted le tiene miedo al virus, usted tiene que entonces preguntarse cuál es la información que yo le estoy dando permiso para que entre a mi mente, para que el temor que hay en mí salga. Ahora, si usted le tiene miedo al virus, pues siguiendo viendo noticias acerca del virus, usted no va a echar el temor del virus hacia afuera. Pero si usted toma las promesas del Señor, que traen paz, que traen seguridad, que traen esperanza, usted va a ver cómo el amor echa fuera el temor, porque es un principio bíblico, funciona, el Señor lo ha prometido. Y el Señor no nos ha mentido. Él hace que esto sea posible. Bendito el nombre del Señor. Miren, mis amados, consideremos esta cita. Vivimos en un tiempo, esta es de la condición del niño, el capítulo, o la página, debo decir, 174. Noten lo que dice allí la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo cuando todo lo que es falso y superficial se exalta por encima de lo real, natural y duradero. La mente debe estar exenta de todo lo que la lleve en una dirección equivocada. No debería ser sobrecargada con relatos baladíes que no añaden fortaleza a las facultades mentales. Los pensamientos serán del mismo carácter del alimento que se proporcione a la mente. ¿Te das cuenta? Pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Repítelo conmigo. Pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Una vez más. Pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Pensamiento. Ahí están las avenidas del alma. ¿Por dónde es que entra? La información que tú le estás permitiendo entrar, que te va a llevar a tomar acciones que son tu conducta, ¿verdad?
Y en la repetición de ellas las conviertes en hábitos que son los que eventualmente forman tu carácter y van a determinar hacia dónde tú vas. ¿Cuál va a ser tu final? ¿Cuál va a ser tu destino? Y muchos de ustedes tienen presente el destino. Todos queremos ir al reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo también. Apúntame en eso. Dices tú, pastor. Yo te digo que de corazón y con sinceridad lo declaramos. Ahora, explícame esto. Si esto tiene un efecto dominó, ¿ok? Y tiene una implicación tan trascendental en nuestra vida espiritual, que es determinante para nosotros saber cuán seguro está nuestro destino eterno. Entonces preguntémonos cuál es la información que le estamos permitiendo entrar a través de nuestras avenidas del alma. ¿Qué es lo que tus hijos están mirando? ¿Qué es lo que están escuchando? ¿A qué información ellos se están exponiendo? Dime, ¿cuán seguro puede ser la gloria para ellos si todo lo que están escuchando tiene que ver con el infierno? Por ponerlo así de radical, así de extremo. La información que tú les permites que entre en ellos tiene que ver con el infierno, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con el cerdo del enemigo, pero tú les has puesto a ellos el blanco, el destino del reino de los cielos, de la gloria eterna, de la Canaán celestial, de la tierra que fluye leche y miel. ¿Eso se escucha hasta romántico? No, eso se escucha hasta yo ya quisiera estar ahí. Pero oye, para que no te emociones demasiado rápido. Si nosotros no somos congruentes en esto, nos vamos a llevar una tremenda decepción. Sí, mis amados. Porque, una vez más, pensamiento, acción, hábito, carácter, destino, todo está relacionado. Y si el pensamiento que está entrando no tiene nada que ver con la gloria, eventualmente nuestras acciones, nuestros hábitos y nuestro carácter no van a estar relacionados con ninguna cosa que tenga que ver con el gobierno de Dios. Y vamos a terminar como Israel, que terminó separado de Dios, alejándose de Dios y en eterno cautiverio. Y estaremos bajo el dominio de Eglón, que no es otra cosa que una representación del mismo cerdo del enemigo. Y mira cuán feo quedamos para la foto, ¿no es cierto? Porque aunque tenemos el mejor de los deseos no son suficientes. To wish is good, to wish is not enough. Nuestros deseos no son suficientes si nosotros no ejercitamos intencionalmente cuál es. Si nosotros no determinamos, eso no es una decisión del Espíritu Santo, eso no es una decisión del Padre, eso no es una decisión de nadie más, es una decisión tuya. Tú determinas, tú eliges. Ese es tu más antiguo derecho legítimo que Dios mismo te concedió como criatura. Se llama libre albedrío. Tú eliges, tú no eres víctima de ningún engaño, tú eres un voluntario de tus propias decisiones, tú eliges, tú lo determinas. Y si este orden está obstruido, es decir, si el pensamiento, si la información que llega no tiene nada que ver con el reino, pero tú quieres ir al reino, si las acciones que tú estás llevando a cabo, si tu conducta no refleja nada que tenga que ver con el reino, pero tú quieres ir al reino, si tus hábitos no son acorde al carácter de Jesús, pero tú quieres ir al reino, si tu carácter no tiene absolutamente nada que ver con él, pero tú deseas ir al reino de los cielos, entonces tú necesitas un libertador. Y lo necesito yo también. Porque yo también deseo lo mismo. Pero en muchas ocasiones me veo comprometido en mi conducta, en mis acciones, en mi carácter. Y finalmente me doy cuenta de que otra vez caí esclavo, caí preso. Otra vez mis tendencias, mis inclinaciones me traicionaron. Y esto me invita a mí a decir, Señor, ayúdame, yo tengo que caer en tiempo y yo tengo que preguntarme cuál es la información, qué tipo de información es la que está entrando en mí. Porque si no entra buena, nuevamente, el amor echa fuera el temor. Si lo que entra en mí no es bueno, lo malo que hay en mí permanecerá en mí. ¿Tú me entiendes? Nuevamente, si lo bueno que hay de Dios no entra en mí, lo malo que hay en mí permanecerá en mí. Entonces terminaré muertos en delitos y pecados. ¿Entiendes? Mi destino no será otro que la muerte eterna. Terminaré podrido por la ¿qué te digo? Terminaré podrido en mi condición por la depravación de mi carácter. Esto es terrible, mis amados.
Y cuando usted y yo analizamos esto, no nos queda otra que decir, Señor, como los hijos de Israel, mirar al cielo y decir, Señor, ten misericordia, clamar como ellos clamaron y recibir la asistencia de nuestro único y oportuno socorro que se llama Jesús. Que venga a nuestro auxilio, porque si no nos terminaremos hundiendo. Terminaremos que en esta arena movediza, terminaremos en este pantano de pecado, ensuciados, dañados y podridos. Eso fue exactamente lo que el pueblo hizo. Clamó a Dios y Dios le levantó a este libertador. Y ahora nota ahora cómo estos detalles empiezan a tomar relevancia. Ahora se hace de un puñal, dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Si regresamos ahora al libro de Jueces, el capítulo número 3, Ahod se hace de un puñal. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Rey de Moab, luego entregado el presente. Aquí está en el versículo 16. Versículo 16. Ahod se hace de un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo escondió a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y le dijo al rey, tengo una palabra secreta, tengo que decirte algo. Él entonces dijo, calla, y mandó a sacar a toda la gente delante de él, de los que con él estaban, hasta que llega el versículo número 20, y dice, y se le acerca a Ahod, estando él sentado solo en la sala de verano, y Ahod le dice, tengo palabra de Dios para ti. Tengo palabra de Dios para ti. Y el rey se levanta de su silla. Esto es espectacular, mis amados. Esto es increíble. La manera en que Dios elige libertar a su pueblo luego de ellos haber reconocido y decir, Señor, te necesitamos, ven a nuestro auxilio. Hemos entendido de que tú eres nuestro Dios y no hay otro Dios como nuestro Dios, y no queremos permanecer en esta esclavitud porque sabemos que solamente tú ofreces libertad. Te hemos conocido, y la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. Y la verdadera libertad, mis amados, se experimenta en la persona de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y esto es espectacular, porque es exactamente la manera en que Dios viene a librarme a mí, con una espada, con un puñal de doble filo. Esa es la palabra de Dios. No existe otra. El libertador viene con la palabra en mano, con la espada en mano, la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Es doble filo, corta por ambos lados. Si usted se va al Antiguo Testamento, usted corta la palabra, y si va al Nuevo Testamento, corta también. Es una espada de 2 filos. Mis amados, esto es espectacular. Y la manera en que Ahod se presenta ante el rey y fue bien pensada, fue muy bien pensada, porque él lleva seguramente unos presentes, ¿verdad que sí? A estos monarcas de aquel entonces les gustaba que se les reconociera, y que los que estaban sometidos bajo su dominio, pues sí, para poder tener acceso, obviamente, y poder ser recibidos por estos monarcas, pues ellos venían con obsequios y con reconocimiento. Y ahora muy astutamente, obviamente está el plan de Dios, que es perfecto, mis amados, hace que él viene con este grupo, con esta caravana, ¿verdad? Y con estos hombres que vienen asistiéndole. Y lo más interesante es que le entregan los presentes al rey, y después que le hacen este acto de reconocimiento, van de regreso, van de vuelta. Ahod espera que ellos se distancien, regresa a donde está el rey, y entonces le dice, tengo palabra secreta para ti. Y esto obviamente despierta la curiosidad del rey, y como Ahod utiliza esta fraseología, tengo palabra secreta, es decir, si no te la dije cuando estaba el séquito con el que te traje los obsequios, es porque no me interesaba que ellos se enterasen, porque seguramente pues, lo que te voy a decir es muy importante. ¿Entiendes? Y seguramente el rey Eglón lo toma pensando, este hombre me va a decir algo, que seguramente hay algún plan, seguramente me va a contar algún secreto de cómo los israelitas están tratando de levantarse para buscar la libertad por sus propias manos, ¿entiendes? Y como Ahod le dice, tengo palabra secreta, pues seguramente debe ser tan importante, dice el rey, que ni
los que andaban con él se podían enterar, tampoco se van a enterar los que están aquí en mi palacio. Así que manda a todo el mundo. Manda a todo el mundo a que salga y se queda solo en el palacio. Se queda solo. Dice la palabra del Señor. Se queda solo con él hasta el versículo número 20, donde estando solo sentado en la sala de verano, Ahod entonces le dice: tengo palabra de Dios para ti. Tengo palabra de Dios para ti. Diantre, mis hermanos. Y esto pone el momento más solemne, el momento, la tensión del drama. Obviamente, a este momento, el rey no tiene idea de lo que está pasando. Claro que no va a tener idea. ¿Entiendes? Él mordió el anzuelo porque se quedó solo con el libertador, con Ahod. Se quedó solo. Se quedó solo. Y cuando escucha que Ahod le dice: tengo palabra de Dios para ti, el tipo se levanta. Y cuando se levanta, sin perder tiempo, Ahod se mueve hacia él. Se lanza hacia él. Y oye ahora lo que ocurre en el versículo número 21. Alarga su mano izquierda, toma el puñal del lado derecho y lo toma, lo saca porque lo tenía seguramente escondido en su atuendo, saca el puñal y se lo entierra por el mismo vientre. Y esto, se lo entierra por el mismo vientre. Y hermanos, esto es serio. Esto es sumamente serio y esto es una escena dramática, gráfica, mucho más gráfica de lo que usted ha pensado o imaginado. ¿Entiende? Esto es una escena de crimen. Esto es un asesinato. Mira lo que dice. Porque así es como lo presenta. Dice que le mete el puñal por el vientre. Y luego el versículo número 22 da la descripción de esto. Y esto es escalofriante. Nota ahora. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. El versículo 22 concluye de manera escalofriante: hasta que le sacó el estiércol. ¡Ay, palabra de Dios! Pastor, ¿qué fue lo que usted leyó? Pastor, ¿qué es lo que dice ese versículo? Lo voy a leer de nuevo. De tal manera, si usted pensaba que donde único la palabra del Señor da a conocer de tal manera, hablando acerca del amor de Dios, es Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios. De tal manera, aquí está en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo número 22, porque esto te da a conocer que de tal manera, de la misma manera que Dios ama, odia. Oye, de la misma manera que Dios ama, odia. De la misma manera que Dios ama al pecador, odia al pecado en esencia. ¿Y por qué? Porque Dios odia lo que hace que yo me separe de Él. El pecado que hay en mí es lo que hace que Guzmán se separe de Jesús. Y Dios no me odia a mí, ni a ti tampoco te odia. Pero Dios odia cualquier cosa que se interponga entre tú y Él, que te haga separar a ti de Él. Porque Dios odia el que tú y yo suframos, porque nosotros somos criaturas de Él. ¿Qué padre no sufre si ve un hijo siendo maltratado? Explícame eso. Un padre que se llame padre de verdad. ¿Entiendes? No un loco que haya dado un espermatozoide y se divorció de las responsabilidades y todo lo demás. No. Yo te estoy hablando de un padre de verdad. Daría mi vida yo por Freddy Davián. Ese es mi hijo, mis amados. Es mi hijo. Y tú que amas al tuyo, tú dices: no, mi hijo, yo me entrego completamente a mi hijo. Pues figúrate si Dios no sufre al ver a sus hijos sufriendo. Pues esto es lo que me ayuda a entender de que Dios tiene que amarme tanto como odia lo que hace que yo me separe de Él. Porque si yo no puedo vivir sin mi hijo Jesús en el reino de los cielos, no puede vivir sin ti y sin los tuyos. Y la única razón por la que Él viene, por la que Él prometió: voy pues a preparar un lugar
para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a ti y a mí, para que donde Él está nosotros también estemos. Es porque Dios nos extraña en el reino de los cielos. Dios nos extraña. Y Dios odia todo aquello que nos ha separado de Él por tanto tiempo. Y por eso de tal manera, entró el puñal en el cuerpo de Eglón, en la grosura, en la obesidad de Eglón, que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre hasta que el estiércol le salió. ¡Wow, mis amados! De tal manera, entró hasta adentro, que donde el mango, es decir, el mango donde estaba sujetando el puñal, fue cubierto por la misma grosura del rey. Y no le sacó el puñal de adentro hasta que el tipo se vació en excrementos. Y esto para que nosotros consideremos y analicemos. ¿Te acuerdas la primera pregunta? ¿De qué estaba lleno Eglón? Es exactamente lo que da a conocer la palabra del Señor. Cuando nos retrató a nosotros, en Mateo 15, 18 y 19, que es lo que sale de nuestro corazón. Estamos llenos de veneno, de culebras, de ratas, de cerdos. Estamos llenos de porquería. Estamos dañados por dentro, estamos pudriendo, estamos podridos por dentro. Y esto es una acción en este momento de reconocimiento personal. Esto habla acerca de la urgencia de nosotros de Dios. ¿Cuánta debería ser nuestra urgencia en buscar a Dios? Este cuadro clínico. Cuando tú miras a Eglón y la palabra del Señor te da a conocer de lo que él estaba lleno, como un espejo en el cual nosotros nos podemos mirar y darnos cuenta de qué estamos llenos, de qué está lleno todo aquel que se desconecta de Dios y cae bajo la posesión del cerdo del enemigo, nos hace gritar por un libertador. Porque si no me voy a hundir, me voy a ahogar, me voy a podrir en el excremento del enemigo. Y ese no es el plan de Dios. Dios sabe cuál es mi condición, cuán seria es mi condición, la conoce más que yo mismo. Y este retrato es bíblico, está aquí para que nosotros levantemos en nuestra conciencia la urgencia de nosotros buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque es que le necesitamos de verdad cuando te das cuenta. Dime, ¿quién no quisiera ir a alguna terapia luego de salir de un examen, de una radiografía o de un examen más profundo de su cuerpo, cuando reciba al recibir la noticia de un médico que le dice, mira, tú tienes un cáncer en estado ya avanzado? ¿Quién no quisiera, si tuviera autoridad o si tuviera el poder, ¿me entiendes? Como tantos hermanos de nosotros, nuestros, que han experimentado esa crisis, esa odisea tan tétrica, tan difícil? ¿Quién no quisiera tener la autoridad para decir, no, que si yo pudiera me lo sacaría, me lo arrancaría y no dejaría absolutamente nada de él, nada de él? Porque es que nadie quiere cargar con ninguna cosa dañina dentro de sí. Yo no quisiera, tú no mezclarías en la comida que le preparas a tus hijos un poquito de excremento para que les sirviera de sazón cuando ellos la pasen a través de su paladar. No, eso no es así, pastor. No tiene ni que imaginárselo. Porque nosotros no llegaríamos a esa aberración. Y yo entiendo. Por eso es que la palabra deja estas imágenes. Para que tú y yo reflexionemos
en nuestra condición. Y al reflexionar en nuestra condición nos demos cuenta de nuestra necesidad. Al reflexionar en nuestra condición nos demos cuenta de nuestra necesidad. Jesús vino a traer espada. Que de paso es el único instrumento que se necesita y que es capaz de sacar de nosotros el veneno que tenemos adentro. Lo podrido que tenemos adentro, lo dañado, el excremento que tenemos adentro, espiritual, porque de eso es lo que estamos hablando. Es la espada. Y ahora te das cuenta de cuán relevante es o son y siempre seguirán siendo las palabras de Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 10, versículo 34. Mira esto. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. Mateo capítulo 10. Versículo 34. Nota cuán relevante es esto. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El Señor intencionalmente nos ha dado a conocer esto. He venido no a traer paz, sino a traer espada. Cuán necesario es este instrumento en nuestras vidas, en nuestra jornada con el Señor. Literalmente. Con cuánta urgencia nosotros la necesitamos. Esto es para que nosotros lo meditemos y no lo olvidemos en ninguna manera, porque aquí está nuestra vida, mis amados. Aquí está el destino de nuestra descendencia, de nuestro linaje. Yo quisiera ilustrárselo de otra manera. Deme 10 segundos. 10 segundos. Porque quiero presentárselos a ustedes. La palabra del Señor lo ilustra así. Este es el puñal. Aquí está. Como hace la descripción de la palabra del Señor al principio en el libro de Jueces, que Ahot se hace de un puñal de doble filo, corta por un lado y corta por el otro, y era el que él llevaba. Y cuando tú lo ves a la luz de Mateo 10, 34, dice: no penséis que he venido para traer paz, sino para traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto es lo que nos está queriendo decir, mis amados. La espada. No he venido para traer paz, sino he venido para traer espada. Cuando lo que Jesús está explicando es que Él viene a crear en nosotros, a interrumpir nuestra paz, que es una paz, que es una aparente paz, pero no es paz, porque el que está en paz con el enemigo no está en paz. Está viviendo está sucumbido en una crisis que no se imagina, ¿entiendes? Y cuando Jesús dice: yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, está diciendo: yo he venido a crearte un conflicto con quien tú te has amistado. Es decir, si nosotros nos hemos distanciado de Dios, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Si nos hemos convertido en enemigos de Dios, nos hemos amistado con el cerdo del enemigo. Si nos hemos amistado con el cerdo del enemigo, el Señor tiene que venir a nosotros con espada. ¿Para qué? Para provocarnos en nosotros un conflicto con el enemigo. Porque si nosotros no lo odiamos como Dios lo odia, el pecado va a reinar constantemente en nuestras vidas. Y por eso cuando nosotros estamos en nuestra condición pecaminosa, cuando nosotros estamos en la esclavitud, como lo estaba el pueblo de Israel por 18 años, y en un momento dado decimos: pero ¿será posible
que tengamos que seguir esclavizados en este carácter, que yo tenga que seguir esclavizado de esta adicción. ¿Será posible que yo siga encadenado de estas drogas, de esta manera mía de pensar, de esta conducta errónea? ¿Será posible? El Señor viene a nosotros como un libertador para traer espada, para romper esas cadenas y despertar en nosotros odio por lo que Él odia y amor por lo que Él ama. Y esto solamente Dios lo puede hacer. Esto solamente Él lo puede hacer. Él es el único que puede venir a mi vida, introducir su palabra, porque es la espada completa hasta adentro. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que la entre completamente hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, y que no la saque hasta que Él se asegure que de nosotros haya salido toda inmundicia, toda depravación, toda escoria, todo virus, toda peste. Todo lo que está sucio, dañado, podrido, todo lo que tiene gusanos, todas las ratas, las culebras, los cerdos que tenemos adentro, todo salga en el nombre del Señor. Todo salga. Todo salga. Su palabra es la única que puede hacer eso en nosotros. Su palabra. Por eso, como decimos antes de cada predicación, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de 2 filos. Que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Lo creemos de verdad? ¿En verdad lo creemos? ¿O estamos más acostumbrados a utilizar la espada cuando tiene que ver con el poder corregir las actitudes de otros? Cuando pensamos en enderezar las acciones de mi prójimo, del que está viviendo de la manera en que no me parece a mí. Pero cuando se trata de mí, nos tratamos con cortaúñas. Pero cuando se trata de otros, con espadas. No, mis amados. No, mis amados. Creamos conciencia. Reflexiónalo conmigo. Esto es personal. Esto es un asunto tuyo con Dios, mío con el Señor. Él tiene que venir donde mí y tratarme con su gracia violenta, porque si no me muero en mis delitos y pecados. Él tiene que venir a mí con su espada, la espada del Espíritu Santo, para que me convenza de pecado, para que cambie mi manera de pensar, para que mis pensamientos se traduzcan en buenas acciones y mis acciones en buenos hábitos y mis hábitos en una buena conducta. Una buena conducta que forme un carácter conforme a los atributos de Jesús. Y que todos ellos me lleven a un destino eterno asegurado con mi Señor. La espada es la espada, el puñal. Es su palabra. Es su palabra. La que volveremos a abrazar. Te invito a que lo hagas. Como usualmente lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de abrirla. Con solemnidad. Y abrazarla como si pudiéramos abrazar a Dios. Aun cuando no lo podemos ver aún. Y repite nuevamente conmigo, porque esta es nuestra única salvaguardia. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios.
Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo creo que el Señor lo hará. Yo creo que el Señor lo quiere seguir haciendo. El pueblo quedó en libertad. Eglón murió. Los israelitas quedaron libres. La tierra descansó por los próximos 80 años. Ah, mis amados, eso produjo la intervención de su palabra. ¿Te imaginas lo que puede hacer en tu vida y en la de los tuyos? Clamemos por ese libertador, pues ya llevamos mucho tiempo en este mundo, más de 18 años, y aún no hemos sido libertados físicamente. Y yo anhelo ya estar en el cielo. Pero del cielo nos bajó un libertador llamado Jesús, quien con su palabra nos hizo libres. Ahora aferrémonos a Él. Seamos fieles, pues Él nos ama tanto que nos ha comprado con su propia sangre para que seamos eternamente libres. Y pronto abrirá el cielo para reclamarnos como propiedad suya. Te invito a que ores conmigo. Padre mío, ¿de qué estamos llenos? Ya tú sabes. Inmundos, llenos de maldad, necesitados de un libertador. Venga a nosotros, mi Señor, a través de la autoridad de su Santo Espíritu. Venga con espada. Venga y atraviésenos el alma, el corazón, y quite de nosotros toda inmundicia. Venga, mi Señor, a nosotros. Venga, mi Señor, y traiga en nosotros, y quite de nosotros. Traiga su amor para que eche fuera el temor. No quites tu espada de nuestro corazón hasta que toda inmundicia, depravación, concupiscencia, toda maldad, toda oscuridad, todo excremento sea quitado y seamos hechos nuevos para honra y gloria de su nombre. Venga pronto a libertarnos, mi Señor. Hemos pasado más de 18 años de esclavitud. Anhelamos estar en casa, mi Señor. Estar en su presencia para siempre. Ese es nuestro deseo y oración al Padre en esta hermosa mañana de sábado. Lo declaramos así porque lo anhelamos de todo corazón en el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice: amén.